Muchas familias juegan juegos después de la cena, durante la hora sin aparatos electrónicos antes de acostarse, mientras conducen en el automóvil o incluso establecen una noche de juegos semanal. Aquí tiene una rompecabezas para empezar a multiplicar la diversión familiar. ¿Qué notó? Encuentre el número perdido. Explique su pensamiento a alguien usando objetos, números, palabras o dibujos. Pause el video ahora. La doctora Jo Boaler anima a los niños a jugar rompecabezas y juegos para acabar con la ansiedad matemática. Ella dice que los rompecabezas y los juegos ayudarán a los niños a disfrutar de las matemáticas y a desarrollar el sentido numérico, que son dos cosas de importancia crítica. También queremos multiplicar la diversión familiar agregando un poco de integración artística también. Note los 60 en la parte superior. Entonces, note los 6 a la izquierda y 10 a la derecha. Inmediatamente pensé en la multiplicación. Sé que 6 filas de 10 es lo mismo que 60. Es posible que su hijo haya fotografiado una matriz de este hecho de multiplicación, como se sugiere en el video Las multiplicaciones, una diversión familiar, parte 1. Las matrices nos ayudan a comprender cómo desarrollar estrategias que conduzcan a desarrollar la flexibilidad numérica y la automaticidad de las operaciones matemáticas. Para muchos, el término matriz no es familiar. En matemáticas, una matriz es un grupo de objetos ordenados en filas y columnas. Parece bastante simple, pero son extremadamente útiles para construir una comprensión conceptual profunda. Esta actividad de fotografía puede haber ayudado a su hijo a recordar la multiplicación básica. 6 filas de 10 fichas equivalen a 60 fichas. Estén atentos para una conexión con otro término. Área. Volviendo al rompecabezas, noto un 6, 30 y 5 en el lado izquierdo. Recuerdo de inmediato que estos 3 números son una familia o están relacionados. Es posible que haya mencionado estos hechos relacionados mientras explicaba su respuesta. Los hechos relacionados ayudan a los niños a ver los patrones en matemáticas y a conectar simultáneamente las operaciones de multiplicación y división. Hablando de patrones, veo un patrón en este rompecabezas. 6 grupos de 10 son 60, 6 grupos de 5 son 30, 5 grupos de 9 son 45. Entonces, eso me hace pensar que la respuesta seguirá el patrón. 10 grupos de 9 son 90. Este hecho básico puede haber sido fácil de recordar debido a la práctica que tenía su hijo de contar monedas en conjunto, como se menciona en la parte 1. El tiempo que pasan contando monedas ayuda a sus hijos a crecer matemáticamente. En el tercer grado es razonable creer que los estudiantes todavía están trabajando en el conteo y la cantidad para poder contar en conjunto rápidamente y sin esfuerzo desde cualquier número. Las matemáticas son divertidas. Pruebe este rompecabezas. ¿Qué notó? Encuentre el número perdido. Explique su pensamiento a alguien usando objetos, números, palabras o dibujos. Pause el video ahora. 18 es la respuesta. ¿Fue más fácil para usted resolver o explicar que el primer rompecabezas? Pause el video y explique por qué o por qué no. Aprender de su último error es el mejor maestro. Esperamos que las estrategias presentadas en el primer video y estos divertidos rompecabezas de formas ayuden a su hijo a dominar las operaciones básicas de multiplicación. Multiplique la diversión familiar creando sus propios rompecabezas. Esta plantilla en blanco de 6 rompecabezas se puede descargar de nuestro sitio web en la pestaña Universidad de Aprendizaje Familiar. Comience marcando el lugar del número que falta. ¿Notó que podemos hacer conexiones fácilmente entre una matriz y el área de un rectángulo? Como hemos visto en el ejemplo anterior de mosaicos, con cada matriz que construye un estudiante, le estamos brindando una ventana al mundo de la medición.
El juego Area Dice, dados de área, es otro juego amigable para el cerebro que se puede jugar de forma independiente o con 2 o incluso 3 jugadores. Cada pareja necesitará lo siguiente: papel cuadriculado en blanco, marcadores o lápices de colores y 2 dados. Sí, las familias pueden usar dados poliédricos con números superiores a 6 para un desafío adicional. Paso 1. Divida o doble el papel cuadriculado por la mitad. Determine qué mitad usará cada jugador. Paso 2. El jugador 1 lanza los dados y dice en voz alta: dibujaré un rectángulo con 5 filas de 4, mencionando los números lanzados en los dados. Paso 3. El jugador 1 dibuja un rectángulo que se corresponde con los números que acaba de rodar en cualquier lugar de su mitad del papel cuadriculado en blanco. Sombrear el rectángulo es opcional, pero muy divertido y es una hermosa obra de arte cuando hayas terminado. Paso 4. El jugador 1 escribe la ecuación de multiplicación para mostrar el área de ese rectángulo. El área es el número de unidades cuadradas encerradas dentro de una figura. Cuando medimos el área usamos el término unidades al cuadrado o unidades cuadradas. Paso 5. El jugador 2 repite el procedimiento creando un rectángulo en la otra mitad del papel cuadriculado. Paso 6. Los jugadores continúan turnándose y creando rectángulos. Los rectángulos deben tocarse entre sí. El juego continúa hasta que un compañero no pueda hacer un rectángulo con el espacio restante. Paso 7. Cada jugador suma el área total utilizada. La persona con el área más grande es la ganadora. Si su familia no tiene acceso a los dados, aún puede jugar el juego de dados creando una ruleta. Use un clip, lápiz o bolígrafo y un papel doblado en cuartos. Escriba un número entre 1 y 10 en cada cuadrado. Haga girar la ruleta moviendo el clip de papel que se encuentra en el centro de la ruleta con el lápiz. Vuelva a girar el clip para determinar los 2 factores o los números que se van a multiplicar. Cambie los números de la ruleta para practicar y desafiar hechos específicos. Una vez más, el juego Area Dice Dados de Área es otro juego amigable para el cerebro que se puede jugar de forma independiente o con 2 o 3 jugadores, con dados o una ruleta, en casa o mientras viaja. Tener una idea visual de que multiplicar 2 números siempre producirá una matriz rectangular es un concepto importante que brinda a los estudiantes una idea de por qué las matemáticas más abstractas funcionan más adelante en los grados 9 y 10. Ahora que ha experimentado el colorido juego de dados de área utilizando papel cuadriculado y marcadores, explore las representaciones del área con varios programas de computadora o en línea. Un desafío de ejemplo podría ser: a una nueva escuela le gustaría plantar un jardín con un área de 12 unidades cuadradas. Muestra tantos diseños de jardines como puedas. Pausa el video ahora e inténtelo. ¿Le ayudó la práctica previa de su hijo para notar hechos relacionados? Por ejemplo, en amarillo, una fila de 12 y 12 filas de una equivalen a 12 unidades cuadradas. En morado, 2 filas de 6 y 6 filas de 2 equivalen a 12 unidades cuadradas. En verde, 3 filas de 4 y 4 filas de 3 equivalen a 12 unidades cuadradas. ¿Su hijo disfrutó sombreando las cajas y resolviendo un desafío de la vida real? Padres, intenten esta actividad nuevamente con un número diferente al 12. ¿Qué tan grande o pequeña quiere que sea su jardín? Los chistes son una excelente manera de multiplicar la diversión familiar al escribirlos y leerlos. Aquí hay uno. ¿Qué tipo de tabla es la más inteligente? Pause el video y diga a alguien su respuesta. La tabla de multiplicación. Algunos padres pueden recordar haber creado o usado una de estas tablas cuando estaban en la escuela. Si su hijo no avanza al multiplicar mientras hace la tarea o juega un juego, resista la tentación de dar la respuesta.
Saque esa colorida tabla de multiplicar y enséñele a su hijo cómo usar la herramienta visual y táctil. Esta es una de nuestras tablas de multiplicar favoritas disponibles gratis en línea. Observe que está dibujada a escala y representa visualmente el tamaño de los productos o respuestas a las ecuaciones de multiplicación. Aquí hay un ejemplo. Ponga un dedo en la columna 9. Ponga otro dedo en la fila 8. Deslice el dedo hacia donde se unen la fila y la columna. Ese lugar de encuentro es el producto de 72. Usar esta herramienta no es hacer trampa. Esta herramienta, al igual que una calculadora, es un apoyo temporal, mientras su hijo aprende a recordar datos automáticamente sin esfuerzo. Hay una gran cantidad de recursos como la tabla de multiplicar disponibles en línea. También busque juegos y aplicaciones de computadora en línea para practicar hechos básicos. Muchos incluso son gratuitos. Hay tantos juegos diferentes para elegir que los niños no deben cansarse de ningún juego. Estos juegos de multiplicación en particular son en computadora en lugar de tabletas. Un enlace a esta lista de juegos está disponible en nuestro sitio web. Para lograr el nivel más alto de rendimiento a largo plazo, los estudiantes deben poder explicar con confianza y coherencia su pensamiento matemático utilizando objetos, números, palabras e imágenes. Por favor, mire nuestra serie Las matemáticas son importantes para las familias. Lee la guía, aprende el motivo y reúna más ideas, como un mejor uso de las tarjetas matemáticas. La guía también contiene una lista de libros para niños para ayudar a iniciar una conversación familiar sobre la multiplicación. Esperamos que este video sea beneficioso para los padres al mostrar enfoques más allá de las estrategias de multiplicación más tradicionales o de memoria.